Pero la peor carga en la vida es el odio. No hay otra cosa peor para cargar en la vida que el odio. Y lo importante del tema de hoy, que vamos a hablar del perdón, es que el perdón es lo único que puede quitarnos esa carga. Si no hay perdón, yo no me puedo liberar del odio. Y si voy toda mi vida con odio, mi vida va a ser una desgracia y mi carácter va a finalmente terminar arruinado y no va a estar preparado para el encuentro con Jesús que la Biblia nos promete, ¿no? Entonces considero que este es un tema capital e importante y difícil también, ¿no? Porque uno dice, bueno, vamos a hablar del perdón. Y yo quizás propongo hoy, vamos a definir el perdón. Y uno piensa, qué fácil, vamos a definir el perdón. Pero es muy difícil definir el perdón. Definirlo bien es muy difícil. Lo primero que nos viene a la mente es una palabra que está equivocada en cuanto al perdón. Porque hay una frase que dice, perdonar es olvidar. Y perdonar no es olvidar. Porque olvidar no es un acto voluntario. No es que yo digo, me voy a olvidar de lo que pasó y ya está, me olvidé. ¿No? Recordar es un acto involuntario. Entonces, aunque yo no quiera, involuntariamente recuerdo. Esto del perdón nace en una ofensa. Ahora voy a definir un poquito mejor lo que es una ofensa, ¿no? Pero yo me recuerdo perfectamente bien de los que me ofendieron. Cada vez que doy este tema no puedo evitar que me vengan algunas cosas a la mente porque yo las recuerdo y sin embargo las perdoné. ¿Y cómo sé que las perdoné si no las olvidé? Porque perdonar no es olvidar, sino que es recordar sin que te duela. Cuando vos podés recordar una ofensa del pasado y la ofensa no te duele, vos perdonaste. Si vos recordás la ofensa y te duele, por más que vos le hayas dicho a la persona te perdono, vos no perdonaste. El perdón es una experiencia liberadora, es un gran acto de amor, de paso, y es una experiencia liberadora, porque libera al ofendido de la esclavitud que le impone el ofensor. El ofensor lo tiene de esclavo al ofendido, lo tiene de esclavo. De paso, para comentar un poquito qué puede ser una ofensa cuando hablamos de ofensa. Ofensa puede ser un daño, una humillación que nos hicieron, una mentira, un engaño, un maltrato físico, psicológico, un robo, una infidelidad, eh, muchas cosas, una injusticia sostenida en el tiempo. A veces hay cosas que son graves porque se sostienen más en el tiempo, esa humillación sostenida, ¿no? Y todo esto y muchas cosas más van haciendo que yo me cargue de ese odio, de esa carga que decíamos, que llevamos, que es la más pesada de todas. Entonces me convierto en un esclavo del ofensor que me obliga a llevar una carga y me tiene con el pensamiento esclavo todo el tiempo pensando en él y en lo que él hizo. El ofensor, esos ofensores, hay personas que son ofensores ocasionales, todos nosotros fuimos ofensores ocasionales de alguien, a veces sin quererlo, a veces queriendo y nos arrepentimos, ¿no? Pero hay algunos ofensores que están tan lejos de Dios que ni siquiera les duele todo esto, están acostumbrados a la ofensa, ¿no? Entonces ellos ofenden a la persona y se olvidaron de la persona. Pero el ofendido no se olvida nunca de él, porque lo tiene de esclavo, le tiene el pensamiento esclavo. Es más, le conviene al ofendido perdonar, le conviene, porque es una manera de liberarse de esa esclavitud y poder dejar de llevar esa carga que es la más pesada de la vida, que es el odio, ¿no? Y que implica ira atrás de todo eso. Por eso es que la Biblia dice que cuando hay una ofensa y hay un altercado entre dos personas, el que tiene que tomar la iniciativa es el ofendido. Yo créanme que era adolescente cuando empecé a estudiar la Biblia, tuve mi primera Biblia a los 11 años,
No sé en qué momento, pero me acuerdo que cuando leí por primera vez esto, lo tuve que volver a leer porque digo, debo haber leído equivocado, porque no puede ser. Todavía que el otro te ofendió, vos tenés la responsabilidad y el desagrado de tener que tomar la iniciativa para buscar el perdón, para poder arreglar el tema. El que tiene que, para nosotros es casi, en esta naturaleza que tenemos, es casi lógico que el que te tiene que venir a pedir perdón es el que te ofendió. Y si no, chao. Pero no es así, porque la Biblia sabe muy bien cómo funciona esto. Por eso Dios te recomienda que cuando hay una ofensa, un problema producido por una ofensa, el que tiene que tomar la iniciativa es el ofendido, no el ofensor. Porque el ofensor generalmente no tiene conciencia de eso, no le importa, y si la tiene se goza en tenerme así, pero yo tengo que tomar la iniciativa de romper con este tema y experimentar esta sensación liberadora que es el perdón. De paso hay distintos niveles de perdón. Yo tengo que perdonar a los demás por lo que me ofendieron, a veces tengo que ser perdonado porque ofendí, y a veces, y lo más quizás costoso, me tengo que perdonar a mí mismo. A veces sé que Dios me perdona por mi error, por mi ofensa, pero a mí me cuesta perdonarme a mí mismo. A veces me creo más que Dios, ¿no? Porque Dios me puede perdonar, pero yo no me puedo perdonar. Entonces hay muchas facetas metidas en este tema del perdón, pero nos tiene que quedar claro que el perdón es una experiencia liberadora totalmente necesaria, y consiste en recordar sin que me duela. Esa es la mejor prueba para ponerle al perdón. Si yo puedo recordar y no me duele, perdoné. Si no, todavía necesito transitar el camino del perdón, que es un gran acto de amor. Es un gran acto de amor. Eh, es tan difícil perdonar, porque es muy fácil hablar de la palabra perdonar, ¿no? Sufijo per, que implica una acción continua y permanente en el tiempo y activa, y donare, de dar, darlo, el perdón. Es muy difícil darlo al perdón. Estoy hablando ahora desde el ofendido, ¿no? Pero perdonar quiere decir que el ofendido tiene que dar ese perdón. No es recibir perdón la palabra, no es para dar, como puede parecer, porque ese prefijo no está en el latín. Es perdonare, la acción de dar algo gratis, liberar a otro de la culpa que tiene, o sea, perdonarlo. Eh, por eso dice la frase de tan difícil que es, que perdonar es divino, ¿no? Termina diciendo ese dicho. Porque al hombre natural no le surge esto del perdón. Por lo que yo les dije del orgullo y del egoísmo que torturan mi cabeza de todos los costados. Entonces, cuando alguien te ofendió, viene el orgullo y me dice, ¿cómo le vas a perdonar? Vos sos más. A este que no es nadie al lado tuyo, vos lo vas a perdonar, con todo lo que te hizo, y te empieza a recordar, ¿no? Y el egoísmo, dice, pero mirá, te sacó la honra, te deshonró delante de los demás. La honra tiene que ser para vos, porque vos merecés la honra, porque vos sos más, ¿no? Se pone de acuerdo con el orgullo. Y empiezan a trabajar, y es casi imposible. Por eso errar es humano, pero perdonar es divino, viene del cielo, es un regalo. Nosotros tenemos que pedirlo al cielo, y abrir la mano para recibirlo, porque es muy difícil perdonar. Hay personas que van a tomar clases para perdonar. Fíjense si será difícil. En los Estados Unidos hay un psicólogo llamado Robert Enright que fundó el Instituto Internacional del Perdón. La gente va y toma clases como que fuera un terciario, un nivel universitario, como quieran ponerle, y cursa materias para poder aprender a perdonar. Y qué bueno que está eso, ¿no? Porque no es fácil, eso muestra que no es fácil perdonar. El perdonar entonces es una experiencia liberadora, y voy a usar ahora para ir cerrando esta introducción e ir al texto bíblico. Vamos a ir a Juan 8, si quieren ir buscando sus Biblias, para ver cómo perdonaba Jesús, que es el maestro del perdón. Dios inventó esto del perdón. Si Dios no hubiese sido así, misericordioso y perdonador, nosotros no estaríamos acá hablando, seguramente.
Eh, Voy a usar una figura, o sea, un tema que enseñan en ese Instituto Internacional del Perdón. Se llama el ciclo del dolor. Así lo llaman Wright, el ciclo del dolor. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo del dolor? Alguien me ofende. Acá empieza el ciclo, ¿no? Me fue infiel, me, me deshonró delante de todo, me ninguneó, me menospreció, ¿no? Me quitó precio, y lo hizo varias veces o pocas veces, como sea, pero alguien me ofendió. Entonces yo estoy ofendido, ¿no? Me empieza a gobernar esta ira, este odio, este rencor, ¿no? Tan pesado, este odio tan pesado. Y empiezo de a poquito, ¿eh? Porque primero estoy ofendido, es como un primer nivel del ciclo. Imaginémoslo como una escalera, para imaginarlo más fácil. Yo estoy ofendido. Si no logro rápido resolver la ofensa, ya no estoy ofendido. Ahora estoy resentido, subí un escalón. Porque no pude solucionarlo a tiempo, entonces yo ahora estoy resentido, estoy más que ofendido. Resentido es más que ofendido, es el doble, es otro escalón más. Si yo estoy mucho tiempo resentido y no logro cortar y perdonar y terminar con este tema, subo un escalón más y ahora estoy amargado. La amargura se apoderó de mí. Yo antes estaba solamente ofendido, ligeramente ofendido. Después estaba resentido. Ahora ya no estoy más resentido, ahora estoy amargado. Tercer escalón del ciclo del dolor. Si esa amargura no la puedo quitar rápido de mí, ahora estoy airado, enojado fuera de los límites y pierdo el control. Porque el enojo te pone a un pelo de perder el control, a caminar arriba de un hilo de equilibrista, ¿no? Entonces ahora estoy airado, estoy mucho más que amargado, mucho más que resentido, mucho más que ofendido, y todavía hay uno más. Y algunos se pueden preguntar, ¿y todavía hay un escalón más? Sí, todavía hay uno más. ¿Cuál es? Cuando estoy súper airado, cualquier cosa va a hacer que yo suba al quinto escalón de este ciclo del dolor, que es la explosión. Explosión. Exploto. Ahora estoy explosivo. Explosivo. Y hay un problema cuando yo llego al quinto escalón. Hay un problema cuando llego a este punto del ciclo del dolor. Que cuando una bomba, diríamos, estalla, a los que hiere más es a los que tiene más cerca. Entonces, cuando vos estallás, vos venís con problemas porque te ofendió tu jefe, porque te trató mal el verdulero, no sé, donde fuiste a hacer las compras, alguien te dijo algo, te hizo un desprecio. Y vos vas cargando con todo eso, pero cuando explotás, vos estás lejos de esa persona, porque vos le tomaste distancia al ofensor. Entonces vos no terminás dañando al ofensor, vos terminás dañando a los tuyos, y eso es grave. Porque los que están más cerca tuyo son los que siempre te aguantaron, te quisieron así como sos. Esperan que cambies, por supuesto, pero te quieren así, se jugaron y están al lado tuyo porque son los tuyos, tus amigos, tu familia, lo que sea. Y ellos son los que terminan pagando por este ciclo del dolor que es tan duro que se hace una carga por momentos insoportables de llevar. Hay gente que toma la mala decisión de quitarse la vida, en momentos así, cuando le parece que todo, la angustia es tal, que parece que todo se angosta, como es la palabra angustia, ¿no? Y se centra en ese pensamiento y parece que el mundo se acabará ahí, ¿no? De paso, nadie tiene el derecho de quitarse la vida, porque eso sería ponerse en el lugar de Dios. Porque Dios dio la vida, vos no decidiste cuando nacías, y no podés decidir cuándo vas a pasar al descanso. Eso le pertenece a Dios. Así que si alguna vez esa idea viene por tu cabeza, échala. La Biblia dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. Ese es un pensamiento que viene del mal, del autor de la muerte, que nos quiere conducir ahí. Pero nosotros tenemos que seguir adelante porque hay perdón, hay alegría, hay felicidad. Vamos a Jesús, que es lo mejor que podemos hacer para analizar este tema en Juan capítulo 8, los versículos 1 al 11. 1 al 11.
Quizás, si ustedes miran un poquito antes en la Biblia, tengo mi Biblia acá abierta, en el capítulo 7, del versículo 45 hasta el final del capítulo 7, ahí está el contexto de esta historia. Para hacerlo breve al contexto, los fariseos o los dirigentes israelitas estaban conspirando. Conspirar viene de respirar juntos, como en secreto, juntarse para planear algo. Estaban conspirando para matar a Jesús. Lo querían matar, lo querían liquidar. ¿Por qué? Porque este era el maestro del perdón, del amor. Hablaba de cosas que jamás un fariseo podría hablar. No se le pasaba ni por la mente a un fariseo de esa época. Y a los de hoy tampoco. Son palabras muy sublimes, son ideas muy, muy altas. Y Jesús, que no quería poner vino nuevo en odres viejos, su mensaje de amor no lo quería poner en los odres viejos de la estructura de esa religión que se había corrompido para esa época, farisea. Entonces decidió predicar directamente a la gente y Jesús había ganado muchos enemigos entre los altos niveles, ¿no? de la sociedad, de estos dirigentes religiosos, entre comillas, o sí religiosos, pero no espirituales, ¿no? Y entonces ellos conspiraban para matarlo. Esto es lo que está en el trasfondo. Buscaban la manera. Ahí Nicodemo salió, trató de interrumpir el proceso, ¿no? Y ellos lo acusaron, y bueno, todo lo que dice ahí después léanlo. Pero llegamos al capítulo 8. Jesús estaba en Jerusalén, él iba por distintos lugares, en este momento está en Jerusalén. Cuando estaba en Jerusalén, generalmente paraba en el Monte de los Olivos, ahí muy cerquita de la ciudad, a la salida de la ciudad de Jerusalén, y seguramente pasó ahí la noche anterior a esto que vamos a ver ahora, y muy temprano a la mañana, versículo 2, capítulo 8 de Juan, versículo 2, Jesús llegó al templo de Jerusalén. Y se puso a enseñar, seguramente en el atrio exterior, que era el único lugar donde podía ocupar la gente y los maestros. El templo era una gran explanada de unos 400 metros de perímetro por lado, ¿no? El perímetro tenía por lado 400 metros aproximadamente. Entonces había un patio enorme, un patio embaldosado. Hacía años que Herodes venía remodelando el templo, y entonces por eso le dicen a veces el templo de Herodes a esta época del templo, porque Herodes lo remodeló y le llevó años, decenas de años, y seguramente había algunos materiales de construcción en el patio, y de a poquito, con mucha precisión, se iba el templo arreglando, reparando y bueno, poniéndolo a punto, embelleciéndolo. Jesús vino muy temprano de mañana, él se levantaba muy temprano, oraba, tenía su culto y salía a llevar este mensaje de salvación. Y había llegado a el patio del templo, al embaldosado del templo. Versículo 3. Cuando Jesús llega, le traen a los empujones a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es muy difícil tener un testigo del acto mismo del adulterio. Bueno, acá tenían, y varios, eran varios. Traían una mujer que la empujaban a medio vestir, o tal vez desnuda, probablemente habrá agarrado alguna sábana para cubrirse o algo, y la empujaron, y la traían como un perro, y la tiraron a los pies de Jesús, en el templo, mientras Jesús estaba enseñando. Pongámonos por un minuto en la mente y en el pensamiento, en los sentimientos también de esta mujer. Yo no sé qué pensaría, pero me imagino que una de las palabras que tenía en la cabeza era traición. ¿Por qué? Traición repentina, de los que habían dicho ser sus amigos y ahora parecían ser sus verdugos, ¿no? Piedras en las manos, imagínenselo. Yo voy a ser más claro, no eran piedras, eran adoquines, capaz que eran adoquines de la construcción, generalmente apedreaban con adoquines, unas piedras bastante importantes, ¿no?
porque había que terminar matando a la mujer. Y entonces tenían piedras en las manos y estaban dispuestos a ejecutarla. Terrible vida de esta mujer. ¿Qué habrá pasado por la mente de esa mujer? Yo me imagino como pastor, el pastor Eduardo debe coincidir conmigo, porque visitamos mucha gente que está al borde de la muerte. Quizás los pastores somos los que más vimos personas momentos antes de morir, porque nos toca muy seguido por la función, ¿no? Los familiares te llaman y tenés que ir. Cuando vos hablás con alguien que está por morir, siempre esa persona, invariablemente, como sabe, si sabe que va a morir, empieza a hacer un análisis de su vida, como una especie de balance, ¿no? Debe y haber lo bueno y lo malo. Entonces empieza a acordarse, va atrás en la memoria, trata de rastrear todo, para hacer un balance de su vida. Cómo duelen los débitos, ¿no? Y qué lindo algún crédito por ahí, cuando hicimos algo bueno, pensamos algo bueno. Y bueno, pero es inevitable hacer memoria, hacer una memoria, diríamos. Y estoy seguro que esta chica hizo memoria de todo, de su vida echada a perder, todo ese recuerdo del pasado que le vino a la cabeza. Nadie nunca le había dado una oportunidad y ahora había llegado su fin. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? Porque la Biblia, como suele hacer, para que quede como un caso para todos, nunca nos da, o pocas veces nos da el nombre de alguien en esta situación. Habíamos visto a la mujer samaritana, no sabemos el nombre, la vamos a conocer en el reino. Ahora vemos a una mujer adúltera, vamos a decirle así, queda feo, ¿no? Pero la mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, como ellos le dijeron. ¿Cómo llegó hasta ahí? La Biblia no nos dice, voy a tratar de imaginar solamente una historia, que puede ser una, y puede tener variantes. Pero me imagino que esta chica vivía en el interior. A ver si tengo tiempo les digo por qué. Me imagino que no era de la capital, llegó a la capital buscando cambiar su vida, ¿no? Pero habrá nacido en un pueblito de una de esas colinas de ahí, de la tierra de Judea o de zonas cercanas, donde la gente es más tranquila. Me la imagino una chica de campo, no sé por qué. Vamos a imaginarla así la historia, para poder entender algo. De repente la chica cae, fruto de creer que todos los sueños son viables, cae en un amor prohibido con un chico, que después la difama. Y pueblo chico, infierno grande, va por todos lados la voz, imagínense, todas las comadres diciéndose entre ellas, no se te ocurra darle en casamiento a tu hija, a tu hijo, a esta mujer. Entonces la chica estaba condenada. Ustedes saben que las mujeres en esta época no tenían trabajo, no había trabajo para mujeres, no había trabajo formal para mujeres. Por eso era tan grave ser viuda, porque la mujer no tenía trabajo y aparte no tenía pensión, jubilación, como puede tener hoy. Entonces era muy grave ser viuda o huérfano, porque tampoco había trabajo para niños. Entonces, esta mujer, si no se casaba, en el momento que murieran sus padres, iba a ser un problema gravísimo para ella. Poder llevar adelante, si es que tenían algún campo y si eran pobres, estaba perdida. No había cómo salir adelante, vos te tenías que casar. Y se casaban muy temprano las mujeres, en esa época, 13, 14 años, 15 años. Se daban en casamiento, ¿no? Los padres contrataban estos casamientos. Entonces la chica, una vez más grandecita, decide irse del lugar porque ahí está marcada. Y va a empezar de nuevo, porque es una chica sincera. Un tropezón no es caída, ¿no? Y va a seguir adelante, porque ella quiere ser realmente lo que es, buena, y quiere ser limpia de nuevo. Entonces dice, me voy a ir a otro pueblo para empezar de nuevo, porque acá no puedo. Y se va a otro pueblo. Ve que no consigue trabajo, porque no había manera ni de conseguir en negro algo, y empieza a tener problemas para mantenerse. Y no faltan los amigos, con una chica atractiva, imaginemos, no faltan los amigos que te empiezan a invitar, pero vení con nosotros a la fiesta, nosotros te vamos a ayudar, copa va, copa viene, y otra vez vuelve a caer, y quizás hasta vendiendo su cuerpo, quizás. Y vuelve a caer de nuevo, y se siente de vuelta, cuando toca fondo, muy mal.
muy mal, con una carga muy pesada encima. Porque ella creía que iba a empezar de nuevo, que tenía una hoja en blanco, pero la manchó de nuevo, otra vez la manchó. Ella creía que la diversión la iba a hacer feliz, pero diversión viene de la palabra desviación, un placer que te da una desviación de lo bueno. Es distinta de recreación, cuando vos te volvés a crear con algo y te crea de vuelta un espíritu de sensación de satisfacción y felicidad, ¿no? Ella había buscado en los caminos de la diversión y ahora descubre que esos falsos amigos no son amigos, sino son ejecutores también de ella. Y todavía más van a ser los que va a encontrar ahora. En esta situación de cosas, decide darse una nueva oportunidad y alguien le habrá aconsejado, seguro así, vos te tenés que ir, no a un pueblo chico, te tenés que ir a la capital, a Jerusalén, porque ahí hay tanta gente que vos podés empezar de nuevo y podés empezar bien. Andate a Jerusalén, haceme caso. Y se fue, pensando que podía cambiar. Esta mujer tenía el problema del lobo que quería ser una oveja, que es el problema de todos nosotros. No sé si conocen la parábola, la voy a contar para beneficio de los que no la conocen, la parábola del lobo que quería ser una oveja. Dice la historia que una vez había un lobo en una de las montañas, una colina más precisamente, que era muy reflexivo el lobo, y estuvo mucho tiempo mirando y espiando de cerca, escuchando a las ovejas. Él se escondía atrás de una roca y las veía, o más arriba en la colina las miraba todo el día, y decía, llegó a pensar así, qué lindo ser una oveja, qué lindo ser una oveja, qué horrible ser un lobo, nadie nos quiere. Nos ven a nosotros y todo el mundo agarra un palo para sacarnos, los humanos no lo quieren, pero a las ovejas las abrazan, las tienen mimadas todo el tiempo. Siempre hay un humano que las dirige, las alimenta. Las ovejas son felices entre ellas. Siempre están juntas, van en manada. Nosotros no, somos todos solitarios, cada uno en una colina, aullando. ¡Qué vida de lobos! Esto es horrible. No hay nada mejor que la vida de una oveja. Se convenció totalmente. Las escuchó hablar. Qué lindo jugar todo el día como juegan ellas. Que todos te quieran, sentirte libre, vivir a la luz del día, no a la noche. Qué lindo que es. Y decidió que iba a ser una oveja. Ese día se decidió, el lobo decidido, fue a la cueva, fue al perchero que tenía con todas las pieles de las ovejas que se había comido en su vida, y se entró a probar los distintos uniformes de oveja, vamos a decirlo así, o disfraces de oveja, como quieran decirlo. Se probó uno, le iba corto, dice, no, con esto no puedo, se nota todo el resto de mi manga, todo negro. Otro le iba grande, le caían las mangas, este no va tampoco, hasta que probando y probando, en el medio de la noche, encontró un traje del mismo tamaño, del mismo talle del que él usaba. Se lo probó y dijo, esto es magnífico. Y el resto de la noche cosió un cierre relámpago, ¿no? Para poder cerrarse el traje, después se acomodó la lana arriba, se miró al espejo, ensayó los diálogos de las ovejas que tan bien había estudiado, y dijo, este es mi día. Chau colina, chau cueva, quemó todas las naves, bajo de madrugada, me acuesto entre las ovejas y mañana amanezco con un grupo de amigos espectacular. Y lo hizo, ¿eh? Y cuando lo hizo, esa mañana, llegó despacito, acurrucado, y se acomodó en un borde del rebaño. Las ovejas del borde se despertaron. Ya estaba medio queriendo salir el sol. Y lo miraron extrañado al lobo, que parecía una oveja. Y el lobo le dijo, no se preocupen, amigas, soy nueva acá. Ténganme un poco de paciencia, ya nos vamos a conocer mañana, sigan durmiendo, no quiero interrumpir el sueño de ustedes. Perfecto. Se durmieron todos. La vieron media rara la oveja, ¿no? Tenía demasiado hocico, pero bueno, algunos tenemos demasiado también hocico, ¿no? Pero entonces dijeron, bueno, las ovejas son tan buenas que reciben a todos, ¿no? Entonces lo recibieron. Al otro día todo el mundo haciéndole preguntas, charlando con él jugando con las ovejas,
era la gloria. Créanme que ese parecía el día de este lobo oveja. Nunca más miraba para la colina, qué fea esa oscuridad, yo soy hijo del día ahora, estoy acá. Y estaba contentísimo, el día más feliz de su vida, hasta que un silbido del pastor lo hizo entrar en alarma. Un silbido especial, todas las ovejas sabían que era el silbido del almuerzo, y él también. Pero en todo lo que había planeado, porque los lobos maquinan bastante, en todo lo que había maquinado, se había olvidado de calcular o de pensar que tenía que saborear la misma comida que comían las ovejas. Y eso era un problema terrible, terrible. Pero como él decidió que iba a ir hasta el final en esta decisión, fue con las ovejas. El pastor llevó a las ovejas a un arroyo precioso que tenía sombra de árboles y también tenía una grama, un pasto carnoso, verde, alto y delicioso para una oveja. Cuando el lobo miró eso y vio a todas las ovejas abalanzarse sobre la comida, dijo, ¿qué hago? ¿Qué cosa más horrible meter esta cosa agria en mi boca? ¿Cómo voy a hacer para comer este pasto? Porque no, a mí no me gusta. Y la llamaban, ¿no? Las ovejas la llamaban, vamos, ¿qué pasa? Y bueno, no tuvo mucho tiempo para pensar. Dijo, acá voy hasta las últimas, ¿no? Entonces llegó frente al pasto delicioso para las ovejas, horrible para él, y con cara de que estaban contentos como todas las demás, hizo tripa corazón, como dice el dicho, dijo por la patria, cerró los ojos, bajó el hocico, mordió una buena cantidad de ese pasto y lo empezó a masticar. Me imagino la tortura que habrá sido para ese lobo. Una vez me tocó, estábamos en el extranjero, y una persona había predicado en un lugar, y una persona me quería hacer comer la comida típica, me vino hablando todo el camino, nos había invitado a comer. Cuando probé eso, yo no sabía cómo disimular mi cara, les aseguro. Así que entiendo muy bien a este lobo. Cuando vos no podés ser descortés, de decir que no te gusta, y traté de cambiar el tema de la conversación, porque me preguntaba, ¿y le gustó la comida, pastor? Y bueno, yo cambié el tema, gracias a Dios que se fue el tema para otro lado sin contestar, pero así fue, ¿no? Y este lobo me lo imagino así, con una cara de que buena que está y por adentro todo mal. Pero él lo hacía porque era sincero y porque tenía que vivir la vida de los lobos. Pasada la prueba, siguió disfrutando. Al otro día disfrutó, pero a las 12 tuvo que comer. Y al otro día también. Y al otro día también el lobo perseverante seguía, ¿eh? No se iba a quedar así nomás. Esto de ser vegetariano para él era, vamos, lo tenemos que hacer, ¿no? Y siguió así, 2 semanas, 2 semanas. Dice la historia que una noche después de 2 semanas no daba más. No entendía por qué, pero no se podía dormir esa noche. Caminaba de lado a lado como padre en parto, transpirando, se secaba la transpiración. Los otros le decían, ¿qué te pasa? Dormite. Ya lo que se habían hecho amigos de él, ¿no? Le decía, pero no puedo. Pero ustedes duerman tranquilo, debe ser que estoy muy ansioso o algo, ya me voy a dormir, tranquilo. Y seguía caminando de lado a lado. Hasta que un aullido de una colina lo hizo mirar para arriba y arriba vio una luna llena, esa que le sacan los instintos a los lobos. Y ahí entendió todo, dijo, con razón la estoy pasando así. No, pero tengo que aguantarme, tengo que retenerme, que tengo que... Y en un momento no dio más. Subió a la colina, dice la historia, se arrancó, se desgarró la piel, lanzó un aullido contenido, tremendo, que hizo temblar a los que estaban abajo, descendió y empezó a matar y a comer ovejas. Y cuando comió, y comió por todos los días que no había comido, cuando estuvo saciado, con el pecho lleno de sangre, llorando, la cabeza baja y la cola entre las patas, subió a la colina nuevamente. Y lloró mucho, aulló, vamos a decir, aulló mucho. En un momento de la noche, sintiéndose totalmente indigno y fracasado, levantó su vista al cielo e hizo una oración
de un penitente, de alguien que sabe que fracasó. Y le dijo, Dios mío, vos sabés que yo sinceramente quería ser una oveja, porque las ovejas, en la vida de ellos todo es más hermoso, pero yo soy un lobo. Yo tengo mente de lobo, estómago de lobo, instintos de lobo. Yo no puedo por afuera volverme una oveja. Te pido que hagas un milagro, que me transformes y que yo pueda ser realmente una oveja. Y como la Biblia dice que cuando pedimos bien, Él puede darnos lo que pedimos, entonces Dios hizo el milagro del nuevo nacimiento y produjo en ese lobo, convirtió a ese lobo, lo transformó en una oveja. Esta historia es clara y sencilla para explicar lo que nos pasa a nosotros. Nosotros somos lobos, orgullo y egoísmo. A veces creemos que el cristianismo, y sabemos que el cristianismo es mucho mejor. Yo tengo que buscar a Cristo, lo saben todos. Porque es obvio que los cristianos verdaderos, estoy hablando, no los formales que dieron muy malos ejemplos de la historia del mundo. Los verdaderos cristianos son felices. Ellos son más puros, son más... Qué lindo es ser. Pero yo entro y voy al grupo, pero no tengo el corazón convertido. No pasé por esa experiencia que dice la Biblia de un trasplante de corazón. Les sacaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Entonces llegó así. Esta chica estaba así. Quería, pero no podía porque intentaba sola. Y el nuevo nacimiento es un regalo que se nos ofrece, no es que se nos pide. Es un regalo, no lo puedo producir. Por eso no puedo dar perdón de mí mismo. No lo puedo producir, lo tengo que buscar que Dios lo ponga en mí, para que yo pueda decir, como dijo Jesús, perdonalos porque no saben lo que están haciendo. Imaginar distinto a la otra persona. Solo Dios lo puede hacer. Es divino, perdonar es divino. Lo nuestro es errar, como erraba esta mujer. Pero esta mujer llegó a Jerusalén creyendo que podía, todavía. Y cuando llegó sin familia, un joven la vio, la conoció en algún lugar y en muy poco tiempo le ofreció casamiento. Los casamientos se arreglaban entre padres, pero si esta chica llegó sola a Jerusalén, no había ningún padre que pedirle, era solamente hablar con ella, porque los padres estaban lejos, ¿no? Y entonces la chica aceptó casarse con él. Pero había un problema, no lo amaba. Casarse sin amor, pensando después lo voy a amar, es muy, muy duro. Es un papel muy duro de representar, digamos, ¿no? Entonces ella pensó, este es un hombre sano, bueno, no me invitó a ninguna fiesta, aunque yo no lo quiera, es mi oportunidad, porque él me ama y yo ya lo voy a amar, ¿no? De alguna manera. Entonces se casó con él, se casó con él. Yo no sé de qué trabajaba el hombre, supongo que era o soldado o embarcado, o trabajaba de noche, porque la noche que va a ocurrir esto, él no estaba en la casa, o sea, no se dio cuenta que la mujer no estaba en la casa durante toda la noche. Seguramente tenía algún trabajo nocturno. Y se casó con el hombre. Pero estando ahí sola, en la ausencia del marido, un grupo de fariseos la invitó a una fiesta. Otra vez la pasaron de copas y demasiado alegre pasó lo que pasó. Muy tempranito a la mañana, muy temprano, porque Jesús llegó muy temprano al templo, evidentemente había una conexión entre las dos cosas que ocurrieron, un grupo de fariseos casualmente a las 5 de la mañana pasaba por la calle de Jerusalén, no sé qué hacían, y escuchan por una ventana un ruido, se meten y la encuentran justo a ella con el hombre en pleno acto del adulterio. La arrancan de su cama y la llevan a Jesús. Y ahora la historia está complicadísima, porque nosotros sabemos la historia y bueno, podemos imaginarlas para lo que sabe la historia, nos parece fácil de lo que ocurrió, pero esto fue dificilísimo. Versículos 4 y 5, lo voy a sintetizar. Una voz disfrazada de santidad ofendida, una voz disfrazada de santidad ofendida, le dijo, maestro, maestro, lo llamó Jesús maestro. Maestro, esta mujer, le costó decir mujer, porque era una cosa fue
sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y Moisés nos mandó que apedreemos a tales mujeres. Terrible, terrible. Ahora, en beneficio de las personas que escuchan, las primeras veces que escuchan predicar sobre la Biblia, voy a tener que hacer una aclaración, porque acá los fariseos nombraron a Moisés y dijeron que la ley de Moisés, que está en la Biblia, decía que había que matar a la mujer que adulteraba, estaba en adulterio. Y uno dice, pero ¿cómo Dios pudo haber dicho eso? ¿Lo dijo Dios o se le ocurrió a Moisés? No, no, se lo dijo Jesús mismo, que estaba ahí, el Jehová del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, como quieran llamarlo, mensajero de Dios. Él fue, como parte de la divinidad, el que le dio las instrucciones a Moisés para que escribiera la ley de Moisés, donde decía que había que apedrear a tales personas. Grave problema, ¿no? Ahora te traen a alguien y ellos lo quieren matar, porque la ley decía que había que matarlo. Yo les quiero decir algo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hoy no tengo tiempo de desarrollar porque daría para todo un tema, pero lo voy a decir brevemente a ver si se entiende. Tenemos que distinguir entre normas y principios, porque los principios nunca cambian, son el esqueleto de una personalidad, la decencia, la fidelidad, la veracidad, guardar los consejos de salud, todo eso son principios, los 10 mandamientos son principios. Nunca cambian, no lo alteran nada. Pero las normas, que son las que visten a los principios, cambian de acuerdo al lugar, a la época y a las circunstancias. Tres cosas hacen cambiar una norma. Entonces yo tengo que distinguir muy bien si estoy leyendo un principio o una norma, porque la norma es la manera de expresar un principio. Por ejemplo, en el siglo pasado había una norma, perdón, 2 siglos más atrás, porque ya sería en 1800 y pico, había una norma que decía lo siguiente, que si una mujer tenía un vestido y se le veían los tobillos, estaba transgrediendo el principio de la decencia, porque no era decente. Entonces, si se le veían los tobillos, era indecente. Y así hablaba toda la sociedad, porque así lo pensaba. Entonces, hoy, todas las mujeres usan los tobillos a la vista, y hasta las rodillas, y no por eso nadie piensa que son indecentes, porque en esta época la norma de la decencia se expresa perdón, el principio de la decencia se expresa con otras normas, ¿no? Entonces las normas van cambiando. Una mujer bañándose con una malla totalmente discreta, hasta enteriza, vamos a decir, no sé si todavía se venden, pero una malla enteriza, en un río de Córdoba en verano, está a 10 puntos. Pero la misma mujer, con la misma malla discreta, caminando en invierno por el centro de Buenos Aires, es nota de los diarios. Y violó todo principio de decencia. ¿Por qué? Porque está en otro tiempo y en otro lugar. Ejemplo de una circunstancia. Nosotros no tomamos droga, pero cuando uno vuela de fiebre, para que no le dé ¿cómo se dice? Un golpe que se vaya al otro lado, ¿no? Un exceso de fiebre, entonces le damos droga. Y uno de ustedes va a decir, sí, una droga permitida, un remedio, como quieran, pero es droga. Y nosotros, por regla, no nos drogamos. Pero en esta circunstancia, para que no le produzca una convulsión, esa es la palabra, nosotros le damos para que no le sube y no le dé la convulsión. Entonces, la norma cambia de acuerdo al lugar, al tiempo y a la circunstancia, pero los principios no. Entonces, incluso algunos se agarran los que toman las normas como principios son los legalistas. Hay iglesias que van todavía las mujeres con velo, porque la Biblia dice que las mujeres tenían que llevar velo. Eso es una norma, porque en esa época la mujer casada que no usaba un velo era un indecente. O dicen que la mujer no hable en las congregaciones. No hablaban porque en ninguna asamblea pública la mujer hablaba en la congregación. Y era indecoroso, lo dice la misma Biblia, porque es indecoroso, violaba el principio del decoro, que una mujer hable ahí. Entonces, esas son normas. La ley de Moisés no son principios, los 10 mandamientos sí,
Pero la ley de Moisés son normas dadas para una circunstancia específica, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, en esa época y en ese lugar. Entonces imagínense, Dios había sacado un pueblo totalmente terco, casi animal de cabeza, porque habían nacido en cautiverio. No sabían lo que era razonar y decidir. Eran instintivos. Si un hombre venía de trabajar en Egipto, ¿no? Un judío, esclavo, bajo un látigo todo el tiempo, y a la mujer se le había quemado la comida, yo me imagino que la golpeaba. Por eso la ley de Moisés dice, denle carta de divorcio por cualquier cosa. Denle carta de divorcio por cualquier cosa. Y Jesús después dijo, ustedes escucharon que a los antiguos se les dijo que le demos carta de divorcio por cualquier cosa, a los padres de ustedes, allá en Egipto. Yo les digo que cualquiera que se divorcia, adultera. Y hace que el que se case con ella, adultere. Porque le dijimos eso por la dureza del corazón en la cabeza. Porque ellos eran esclavos. Entonces hicieron la ley de Moisés para que se contuviera el mal y la violencia hasta que Dios pudiera educar a las futuras generaciones y a ellos mismos y darle una manera de pensar más sensata. Por eso también Dios había dicho que apedreen a estas mujeres. Era una norma para el pueblo que hacía siglos había salido de la esclavitud. Porque si cualquiera tomaba a la mujer del prójimo, como eran como animales, uno se reía con la mujer del prójimo y se acostaba con ella, era un problema. Para contener ese mal por el momento, para educarlos, Dios le dijo apedrelo, y aunque sea por miedo, se iban a cuidar. Hasta que Dios pudiera trabajar el arrepentimiento y la cabeza de ellos, ¿entiendes? En esta época no tendrían ni que hablar de esa ley, porque no estaba presente igual que la ley del divorcio, pero ellos hacían de las normas, hacían principios, y sí estaba vigente, y sí la iban a matar. Obvio que la mujer no era la presa era Cristo, la mujer era una carnada para agarrar a la presa. Esto era una cuestión armada por los fariseos, para poner en un aprieto a Jesús y desacreditarlo delante del pueblo. ¿Por qué? Porque si Jesús decía, no la vamos a matar, la vamos a perdonar, es la palabra para hoy, perdonar. Entonces, ¿qué iban a decir ellos? Ustedes están siguiendo a alguien que contradice a Moisés. Este no es un maestro en Israel. Totalmente desacreditado iba a quedar Jesús, si él decía eso, ¿no? No, este no sigue a Moisés. Y si Jesús decía, bueno, mátenla, porque realmente la ley de Moisés lo dice, dejen su justicia. O sea, si Jesús tenía misericordia con ella, estaba en contra de la ley de Moisés. Si tenía justicia, si aplicaba justicia, le iban a decir, miren, el que les viene perdonando del perdón y del amor, ahora nos deja matar a esta mujer, y le iban a matar para que quede bien grabado, le iban a aplastar, le iban a dejar hecho un póster a la mujer, y para que quede bien grabado que este falso maestro se contradecía. De paso es la acusación de Satanás en el cielo, que Dios no podía hacer a la vez justicia y misericordia. Solo un tiempo después, en la cruz, se vio que la justicia y la misericordia se besaron, porque Dios castigó y duro el pecado y las consecuencias del pecado, pero la castigó sobre él mismo, sobre Cristo. La castigó sobre la propia divinidad. Eso es amor. Ejecutó toda la justicia, sin que bajara nada, pero la ejecutó sobre él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y sea perdonado, ¿no? Pero fíjense cómo actúa Jesús. Jesús no miraba a la mujer. La mujer seguro sentía rencor por sentirse una vez más usada por esas que habían dicho ser sus amigos, ¿no? Seguro sentía fracaso por otra vez haber fallado lo que se había propuesto otra vez más. Había buscado la libertad y encontró esclavitud. A veces cuando uno busca por malos caminos termina encontrando lo contrario a lo que quiere. Había buscado, como dije antes, amigos y encontró verdugos. Había buscado esa felicidad y ahora había encontrado destrucción. Qué terrible. Había buscado amor
y encontró solamente sexo, que si está desprovisto del amor es lo peor que hay. Es la peor tergiversación de la idea original de Dios. Terrible fin para esta mujer. Estaba jugada y estaba esperando los piedrazos, porque no había salida, no había manera que la pudiera salvar nadie. Y entonces la mujer se acurrucó para empezar a recibir los adoquines. Y Jesús no la miraba y escribía en el polvo. ¿En qué polvo? En el polvo de la construcción sobre las baldosas del templo. En el polvo de la construcción empezó a escribir. Se agachó y escribía. Leía el carácter de esos hombres y créanme que le daba repulsión, pero seguía Jesús, ¿no? Y esa acusada, que era solo, como dije, una carnada para agarrar a la presa, Jesús lo comprendió enseguida, comprendió todo enseguida. Y escribía, y escribía. La trampa bien entendida, no había manera de responder. Si Jesús decía no sé qué responder, y si este maestro no sabe nada, se desacreditaba también. No había manera. Estaba teóricamente perdido. Pero fíjense lo que pasa, versículos 7 y 8. Jesús se levantó, se incorporó porque lo estaban apurando. Y vamos. De paso, no sé si se dan cuenta de lo que pasó acá. Jesús era siempre el defensor de los pobres y ausentes. Ahora, le dijeron, ah, vos sos siempre el abogado defensor, ahora vos sos el juez. Ahora en esta oportunidad sos el juez. Lo que vos digas, la ley de Moisés dice esto, vos decinos como juez qué tenemos que hacer. Ahora vos sos el juez, ¿no? Y el juez tenía que manifestarse. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra, famosa frase. Terrible. ¿Qué hubieran hecho ustedes si fuesen la mujer adúltera ahí en el piso? Supongo que lo primero que habría hecho cualquier persona, y habrá hecho ella, es ponerse las manos en la cabeza para que los golpes no le empiecen a dar en la cabeza. Finalmente le iban a dar, porque así murieron muchos. Se habrá agarrado la cabeza. Porque decirle a un fariseo, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra, era como contar, como decir, a la 1, a las 2 y a las 3. Y empiezan los piedrazos, ¿no? Los adoquinazos. A un fariseo, el fariseo no se creía para nada libre de pecado, apenas si la conciencia estaba descauterizada en un hilo, apenas. Si había alguno que tenía conciencia descauterizada y no había pecado contra el Espíritu Santo. Entonces parecía que su fin estaba perdido. La mujer se acurrucó más, se tapó la cabeza y dijo chau a este mundo de dolor y a todos mis fracasos y a todo lo demás. Y Jesús se volvió a agachar para seguir escribiendo, mientras la mujer esperaba la sentencia de muerte. De repente, las piedras empiezan a soltar de las manos ante el asombro de todos, y con vergüenza empiezan a escaparse uno por uno los que habían venido a matar a esta mujer y hacer justicia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les cambió la intención? Obviamente lo que Jesús escribió en el polvo de la tierra. ¿Y qué escribió Jesús en el polvo de la tierra? Esa es la pregunta del $1.000.000, porque este es el único lugar de la Biblia donde está registrado este hecho y no nos dice qué escribió Jesús. Nos dice que todos soltaron rápido las piedras temblando y se apuraron para escaparse. Les digo lo que yo creo que escribió. Si él era el juez de la causa, ¿qué tiene que hacer un juez? Escribir la sentencia. Y tiene que poner los considerandos. O sea, por este tema, por este otro, declaro así. Jesús no había terminado, no había llegado a declaro inocente. Pero con los primeros considerandos que puso, fue suficiente para que estos frenaran su instinto criminal y no mataran a esa mujer. Me imagino que Jesús anotó las irregularidades de la causa. Irregularidades de la causa. Irregularidad número 1. Solo el marido podía acusar a la mujer. Pregunta número 1 de Jesús. ¿Dónde está el marido de esta mujer que es el único que legalmente puede acusarla? El marido no estaba.
Primera pregunta, ¿se acuerdan cuando José creyó que María estaba, no creyó, se enteró que María estaba embarazada y no estaba casado con ella, estaba comprometido, vamos a decir a los términos de hoy, desposado, comprometido? Él se fue, se estaba yendo, si Dios no le da la revelación, para que no la maten a María, porque él la seguía amando y aunque se sentía mal por la ofensa, él se iba a ir porque no la quería acusar y no quería que la apedreen. Pero fue claro la revelación de Dios en decirle que había concebido el Espíritu. Bueno, pero acá el hombre no estaba. Primera cosa, todo el pueblo leyendo, imagínense, todos se agolparon y comentaban, ¿qué está diciendo? Le iban comentando a lo de atrás. ¿A dónde está el marido que tenía que acusar? Irregularidad número 2, más grave todavía. ¿Dónde está el hombre que se acostó con esta mujer? Porque los fariseos mintieron, dijeron la ley de Moisés a medias. La ley de Moisés no decía que tenía que morir la mujer, decía que los dos que eran encontrados en adulterio, el hombre también, tenían que morir. Pero como el hombre era parte del juego de ellos, lo dejaron ir. Eran un montón de gente, obvio que tenía que haber agarrado a los dos, si estaban tan indignados. Entonces, ¿dónde está el hombre que adulteró con esta mujer? Número 2, muy bueno lo de Jesús. Y me imagino que cuando se agachó, escribió, hay que recordar el artículo que dice que si los testigos son encontrados falsos, deben morir de la misma manera como hubiese muerto la víctima. ¡Wow! Final del juicio. No sé si Jesús siguió escribiendo más, pero no hacía falta nada más. Soltaron las piedras y se apuraron, se apresuraron a escapar, porque su mente les decía que estaban a punto de morir apedreados por todo el pueblo que estaba leyendo de a uno toda la sentencia que Jesús estaba emitiendo. Se escaparon por su vida, corre por tu vida, parece, ¿no? Se escaparon para poder salvar su vida. Entonces, versículo 10, con asombro la mujer vio que no empezaban los piedrazos. Y Jesús había dicho a la 1, a las 2 y a las 3, que esté libre, tire. Y no caía nada. Y entonces, bueno, tuvo que abrir los dedos para mirar. Y ahí se dio cuenta de quién la habían acusado. Ante ese maestro que había escuchado y estaba escuchando esos días, que hablaba del amor y del perdón. Y el maestro le dice, mujer, ¿dónde están, versículo 10, los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Qué grande Jesús. Parece como sorprendido Jesús, ¿no? Y dice, qué raro, eran fariseos, nadie te condenó. Y la mujer con un asombro, pero total, de verdad, este era un asombro totalmente genuino, le dice, Señor, ninguno. Como diciendo, esto es increíble. Ninguno. Se los vio irse a todos. Y entonces Jesús le dijo las palabras más sorprendentes que esta mujer había escuchado en toda su vida. Vete y no peques más. Eso no era lo más sorprendente, porque eso se lo habían dicho un montón de gente. Andate de acá, se lo habían dicho la esposa de los hombres con los que alguna vez se podría haber acostado. Andate de acá, locas, andate de este pueblo, salí de acá. Andate de acá, le deben haber dicho los hombres después que se hastiaban de ella. No peques más, se lo debe haber dicho a algún sacerdote, los amigos, no peques más, no caigas más. Eso se lo había escuchado 100 veces. Lo que nunca había escuchado, y mucho menos en este tono de voz, y con este amor, eran las palabras, yo no te condeno. Yo no te condeno. No lo había escuchado nunca, y menos en ese tono. Fue música del cielo para los oídos de esta mujer. Fue bálsamo para sus heridas. Esto es perdón. Esto es perdón con mayúsculas. Perdón de algo que merece la muerte, pero que el Señor va a evitar con unas simples palabras en el polvo de la tierra. Le va a hacer soltar las piedras a todos, a todos. Por primera vez esta mujer estaba delante de alguien que no la codiciaba, ni la juzgaba, ni la humillaba. Primera vez. Primera vez que vio a Dios hecho un ser humano. ¿Vos sos cristiano?
Si tomaste el nombre de Cristo, vos tenés que sentir y pensar como Cristo. ¿Cómo es que no podés perdonar? Si no tomaste el nombre de Cristo en vano, porque vos no sentís ni pensás como Cristo. Fíjate cómo siente y cómo piensa. El rey del perdón, el que saca todas las cargas, el que fue capaz de decir perdonalos cuando le estaban clavando la cruz, porque no saben lo que hacen, perdonalos. Le oró al Padre. Esa voz, como dije, era música del cielo, música del cielo. Primera de Juan, en el capítulo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar. Y créeme que tiene mucho, que es muy grande la deuda nuestra para que nos perdone. Pero si yo confieso mis pecados ante Él, no ante personas, porque la confesión es ante el Cordero, como en el santuario, si vos confesás tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La mujer cayó a los pies de Jesús con lágrimas, agradecida. Y ahí salvó su vida. ¿Cómo pensás terminar tu vida? Los últimos días de tu vida. ¿Cómo pensás terminar? ¿Vas a terminar a los pies de Jesús o bajo las piedras de este mundo? Son muy apedreadores en este mundo, ¿eh? Siempre hay alguien que nos quiere apedrear. Siempre. Y citado por el enemigo de Dios. Pero si vos te pones a los pies de Jesús, ahí ninguna piedra te toca. Ahí hay perdón con mayúsculas. Ahí hay deudas totalmente olvidadas. Y ojo, porque si te perdonó, no seas como aquel de la parábola que fue y le agarró del cuello al que le debía poquito. El otro te debe poquito, te ofendió. No, pero usted, pastor, no sabe lo que me hicieron. Pienso en lo peor, le quitaron la vida a mi hijo. Yo sé, debe ser terrible. Yo tengo 3 hijos. Debe ser terrible. Pero aún así, Dios te llama a perdonar. Aún así, esa deuda es poco al lado de lo mucho de lo que vos fuiste perdonado y de lo que yo fui perdonado. Es mucho menos y no tiene ni siquiera comparación. Los hombres aman mal y actuamos mal, ¿no? Porque nosotros amamos al pecado, pero odiamos al pecador. Pero Dios odia al pecado y ama al pecador. Cuando vos sos cristiano, esa es la conversión, eso es lo que te tiene que hacer vuelta en la cabeza. Eso es arrepentimiento, cambio de mente. Ahora vos amás al pecador, aunque odies intensamente al pecado. Nosotros a veces lo hacemos al revés y sufrimos mucho nosotros y los otros por hacerlo así. Los más rápidos en acusar a veces son más culpables, aunque no se vea como los fariseos, de aquel que están acusando. Esos son los que son rápidos para acusar, ¿no? Todo ser humano necesita más amor del que merece. Necesita perdón, aunque no lo merezca, lo necesita. Y nosotros tenemos que dárselo. El amor cristiano es lento para censurar, es rápido para discernir arrepentimiento, está listo para perdonar, es rápido para perdonar, para estimular, para confirmar al errante en pasos nuevos, para darle el brazo, para ayudarlo a caminar. El cristiano es así, porque el cristiano es Cristo llevado a la imagen de un ser humano común como vos y como yo. Y pregunto de nuevo para terminar, cuando los hombres te quieran apedrear, ¿dónde vas a estar? Sería bueno que caigas a los pies de Jesús, que Él te dice, no peques más, yo no te condeno, yo no te condeno. ¿Cómo vas a terminar tus días? Terminarlo a los pies del Salvador, porque como dice aquel canto, es el mejor lugar del mundo. Que Dios te ilumine, que el Espíritu Santo toque tu corazón y que hoy haya servido este tema para sacar de nosotros la inmensa carga pesada de odio que llevamos por no saber perdonar. Que Dios te bendiga.